aspirante al Tribunal Superior Electoral, que protagoniza un acalorado intercambio con Abinader, cuestionando competencia en este sentido. Yamel Castro nos pondrá en contexto de esto y luego nuestras opiniones. Sí, y a producción que nos confirme si podemos poner el video para ver, aunque sea un pedacito, para poner a la gente en contexto. Estamos hablando de César René Peñaló Osuna, quien se viralizó ayer en redes sociales, precisamente en ese intercambio que tuvo con el presidente Luis Abinader, donde se estaba evaluando, o vamos a decir, entrevistando a los jueces para participar, para ser parte del Tribunal Superior Electoral y para el Consejo de la Magistratura, ¿verdad, Freddy? Sí, claro. Es correcto. Entonces, vamos a ver el video y volvemos. Voy a terminar los primeros 5 minutos. Escúcheme, lo que sucede es que yo no traigo nada nuevo. Llamarse psicología organizacional. Yo estoy oyendo la información, pero Doctor, quisiera, por favor. Ya estamos pasando del tiempo, los 5 minutos. No le oí bien, por favor. Los 5 minutos ya estamos pasando, sí, con la brevedad posible que pueda terminar los primeros 5 minutos. Escúcheme, lo que sucede es que yo no traigo nada nuevo. Por una simple razón, y he establecido un criterio previo de que cuando yo participé, por esa contrariedad que tiene este Consejo, a mí no se me consideró, como yo puedo decirlo, el mejor. Verbigracia es que lo que yo pude hacer fue dar una cátedra magistral, porque los que estaban allá, que no son jueces, objetaron el diálogo previo. Yo había dicho que conceptualizáramos, me lo Doctor, objetaron. tenemos 5 minutos que Sí, se le da a todo el mundo. yo no- Ya usted se ha pasado. Queremos, por favor, le damos un Bueno, tiempecito para yo que concluya. le por digo y favor. le repito, no traigo nada nuevo. Yo lo que creo que aquello que fue tan trascendente que hoy el Consejo, el Tribunal Superior Electoral tiene un nuevo reglamento, porque César René Peñaló Osuna lo vaticinó en aquel momento. Y eso es más que un aval extraordinario. Yo no lo estoy reclamando. Yo lo que digo es que eso debió apreciarse como usted, que sin ser juez ni ser magistrado, tuvo, que lo agradezco el honor que recibí, de por lo menos considerarme, darme las gracias por lo que aporté. Entonces, yo tengo aquí en mi cerebro algo que, si aquello fue trascendental, como lo acaba de demostrar. Pero no puedo, tenemos las reglas. Las reglas son 5 minutos. Ya usted Bueno, se ha si la pasado regla los 5 quiere minutos, impedir, 5 minutos. quiere impedir que lo que traigo es suma cum trascendental, amén. Pero permítame finalmente, lo que yo traigo atañe a que no se cuestione la cedulación que viene, porque en la 423, dígase, reglamento, ley, que tiene que ver con el registro civil, yo traigo acá, como aquella vez, asunto de constitucionalidad, que si no se deroga lo que está contenido en esa, la cedulación será cuestionada. Y son cosas que atañen al Pero Tribunal bien, Superior bien, Electoral. doctor, pero esto es esta es una entrevista para conocer a usted y hacerle una evaluación como un futuro juez, ya sea del Tribunal Superior Electoral o de la Suprema Corte de Justicia. Ya han pasado más de 5 minutos. Es que precisamente y han pasado ya más de 5 minutos y lo que tenemos es que a ver si alguno de los consejeros quisiera hacerle una pregunta. Así que ese es el procedimiento que tenemos aquí y que todo el mundo lo respete y que espero que usted también lo respete de esa manera. Así que vamos a pasar ahora a las preguntas. No, es que yo no sé si usted me entendió. Yo no estoy detrás aquí de que presentar algo nuevo. Yo traigo lo que dije, que es trascendental y que debió evaluarse. Bueno, pero ya entonces usted tiene que respetar lo que tenemos aquí pactado y lo que han respetado todos los demás postulantes. Por lo tanto, pasamos a las preguntas ahora. ¿Hay alguna? Bueno. Ahí vimos esta interacción, señores, suma cum trascendental entre el presidente. Hay una parte que yo creo que falta del video, pero no es necesario, es donde él cuestiona la capacidad de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura
para evaluarlo a él sobre la base de un argumento válido. El presidente Abinader no es abogado. Él lo dijo ahí. Ni es Sí, y experto, dijo que usted no era juez ni era magistrado. ni es juez ni es magistrado. Pero también Pacheco, que es presidente de la Cámara de Diputados, tampoco lo es. Pacheco nada más lo miraba así. El señor del presidente del Senado tampoco es abogado. Entonces, cuando vas viendo, solo los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Procurador General de la República son abogados que tienen más o menos las condiciones para evaluar jurídicamente a un magistrado de las altas cortes, porque eso es derecho del summa cum laude. Entonces, ¿cómo fue? Summa cum trascendental. Summa cum trascendental. Es una palabra que se acaba de inventar el doctor Peñaló y debería reconocerse su derecho de autoría, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que en algún momento el Consejo Nacional de la Magistratura tendrá que evaluar si esas evaluaciones se dejan en manos de ellos o cada uno de ellos acude a un experto, un máster en las materias que se vayan a tratar para hacer la evaluación técnica. Usted está evaluando la capacidad que tiene una persona de ser juez de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Superior Electoral, de las altas cortes. Y entonces esa evaluación puesta en manos de un camionero, por ejemplo, que es mi amigo, el presidente, no, que son profesiones dignas, pero son profesiones que no chocan por ningún lado, hacen esquina con el alto derecho, con la magistratura, no hacen esquina. No colindan. No colindan por ningún lado. Parte de lo que dijo Peñaló, en esa misma línea de lo que dice Freddy, cuando estaba cuestionando la capacidad de las personas que lo estaban evaluando, incluyendo al presidente, escuchen cómo fue que él se refirió hacia el presidente y las personas que lo estaban evaluando. Inidoneidad cognitiva que tenían esas personas para evaluarlo a él. O sea, usted no tiene la capacidad de evaluarme a mí porque yo estoy en un lugar sobre usted, yo estoy superior. Ahora, superior como dicen los summa cum trascendental. Mira, a usted, presidente. Aparte del summa cum, el tema de la inidoneidad fue muy bien utilizada esa frase, esa palabra, porque como decía el candidato a la presidencia aquí estamos inventando muchas cosas. Porque, ¿cómo a usted se le ocurre poner, Freddy, nosotros estamos aquí un panel de periodistas, ¿cómo usted va a poner a Colombia, que es profesional en esto, que es periodista, que es locutora, que se ha formado en esto, producción de televisión? Traer al chofer de Colombia. Traer a Neudi, que lo queremos mucho a Neudi, al señor Ja, a decirle que elige el panel que va a estar aquí. Es una cosa absurda. Y a pesar, oye, que pasa el manejo y de cómo las cosas se dicen, puede poner en tela de juicio cualquier buena intención que tenga. Aunque él ha hablado muy claramente de la idoneidad del perfil que se puso para elegir a las personas, y el tema del ultra trascendental es lo que se está haciendo viral. Sí. Summa cum trascendental. Así, entonces eso nos deja a nosotros, hay una cosa también importante, el hecho de que Luis Abinader se exponga a estas cosas. Eso no es una cosa que pasa frecuentemente. Que un presidente se le exponga a una persona que le diga ese tipo de cosas, eso es sin precedentes, no sé cuál es el protocolo. Me parece un poquito el enfrentamiento entre Miriam Germán cuando estaba siendo evaluada con Jean Alain. Pero este fue en reversa, Sí, entonces, pero ya aquí había un debate técnico de alta categoría en una maestra como doña Miriam y un abogado como Jean Alain, que era abogado por lo menos. Y no bueno, pero abogado. Yo cierro con esto, a pesar de que ciertamente Peñaló tiene ciertos derechos y habla con conocimiento de base de lo que está pasando, no debe gente sin capacidad, sin idoneidad, elegir quiénes van a ser los jueces. Hay que admitir y felicitar la paciencia de Abinader, señores, de un presidente, de un gobernante que resiste esas cosas. Eso él lo habla. Adelante, Freddy, y demás. Bueno, tienes un punto, Iván. El presidente sabe que tiene que guardar las formas, quiera o no quiera, porque sabe que absolutamente cada movimiento que él hace, desde el lenguaje corporal, su comunicación, su tono de voz, cada palabra que dice, absolutamente todo,
está siendo analizado por la población y él en el momento en el que eso estaba ocurriendo, él sabía que iban a sacar un corte de ese pedazo y que eso se iba a publicar y que todos lo íbamos a ver. Y una persona que ha decidido como presidente exponerse a periodistas, comunicadores, políticos, etcétera, todos los lunes, tiene que tener mucha paciencia para poder devolverle la pelota a todo lo que se le lanza cada lunes. Hay algo que me llamó la atención, que fue que en parte de lo que decía el señor Peñaló, yo no la entendí. Y luego escucho a Freddy. Él tampoco. Escucho a Freddy en el momento que pasa el video que me dice, bueno, pero él está como mezclando cosas y yo pensaba que era yo que no estaba entendiendo porque no soy jueza, ¿verdad? Pero efectivamente hay un poquito como de falta de coherencia en lo que se está diciendo. No digo esto a modo de burla, le pido a Papá Dios que me permita, yo quiero llegar a los 100 años. O sea, que yo a vieja quiero llegar. Entonces, hay un tema de demencia senil que hay que revisar. Cuando tu cerebro se va deteriorando, y de verdad, esto es algo serio, cuando tu cerebro se va deteriorando, porque una cosa es que tú tengas un mensaje que dar. Una cosa es que tú no estés de acuerdo con las personas que te están evaluando. Una cosa es que tú sabes, tú eres consciente que tú tienes un conocimiento de esa materia en particular superior a las mismas personas que te están evaluando, pero es lo que hay. Eso es una cosa. Otra cosa es que tú decidas tomar ese escenario para irte de tú a tú con el presidente de la República, que usted esté por encima de él con ese tema o no, no deja de ser el presidente de la República. Y si tú estás en ese espacio, precisamente hablando de ti, tienes 5 minutos para aportar, para decir algo sobre lo cual se te va a evaluar, es porque tú estás interesado en formar parte del Tribunal Superior Electoral o del Consejo Nacional de la Magistratura. Pero yo pienso que este señor, después de esta conversación, automáticamente quedó descalificado, porque si usted no puede seguir una regla tan simple y sencilla como cualquier debate hasta escolar, tienes 5 minutos para defender tu posición. Si usted ha hecho debate en el colegio, usted sabe que eso es así. Sí. A los 5 minutos te dicen, te faltan 10 segundos, 15, y se acabó. Te puedes robar 3 segundos o 5 como demasiado. Segundos. Pero no esa falta de respeto. Mira, yo dije a las 7, Yamel, cuando di los saludos, digo, dame que a las 7 con los caballeros, pero ahorita vienen las mujeres de esta plataforma, que aparte de bellas, son inteligentes, y el análisis que acaba de hacer, mírame, brillante. La exposición del señor de Peñaló, la exposición de Peñaló dejó ver la gente en la calle le dice unos chipeitos. Cuando la gente chipea, se vieron algunas incongruencias en su discurso, se vio algún fallo. Lo primero que él decía que él era el mejor en esto y que él mismo se reconocía. Se llama desorden neuronal. Exacto. Entonces eso puede que esté pasando, lo decimos en serio también como Yamel, si es una cuestión de edad que le está afectando. Ahora, esto no debe quitar el mérito, o no todo el mérito, al hecho de que hay una falta flagrante en la elección de la gente que estaba supuesto a elegir los jueces, gente sin capacidad para hacerlo. Adelante, chicos. Sí, porque yo lo que digo, antes de esa evaluación, antes de llegar ahí a, ¿verdad?, tomar esos 3 minutos, decía, o 5 minutos, decía. 5 minutos. Yo entiendo que debe haber una evaluación previa. Entonces, parece que en esa evaluación no la hicieron bien o no la hicieron como tal. Porque, pero evaluación previa en los dos sentidos, en el sentido siguiente. Si tú sabes que esa gente no tiene categoría para evaluarte y tú te resistes a eso, porque tú sabes quién te van a evaluar. Entonces, si tú aceptaste las reglas de juego de ir a ese escenario, es porque tú estás dando como descontado de que tú aceptas las reglas de juego. Entonces, tienes que respetarlas. No solamente eso, él dice, cuando le empieza su exposición, dice, bueno, yo no vine a traer nada nuevo, pero lo que yo voy a decir es summa cum trascendental. O sea, se dice y se desdice. A todas luces, este señor no está muy bien de la cabeza, ¿verdad? Podemos decir que tiene quizás ciertas deficiencias. Creo que eso, antes de llevar a una persona a una exposición así pública, donde se está grabando,
debieron tomarlo en cuenta antes de. Sí, no, pero entiendo que cuando se habla de una figura como un juez y de gente que tiene tanto, Por eso. tanto nivel, no, pero entiendo que no le van a hacer un cuestionamiento previo. Cuando la gente se pone y se para ante, ante un podio, Nicolás, es muy diferente a que tú te Nelson, ahorita vamos a hablar de tal y tal cosa, pero cuando te prenden una cámara, cuando tú tienes un evento como eso, yo lo dije la semana pasada al principio de esta, que solo a la muerte se le teme más que hablar en público, aunque sea un juez, pero está frente al presidente, está frente... No, Iván, no. Es que un juez está acostumbrado a hablar en público. Un juez, independientemente de que, bueno, es que está bien, yo puedo entender de que, mira, es que estamos frente al presidente. O sea, es un evento muy importante. Pero independientemente de eso, yo entiendo que es una persona que tiene la experiencia, pero que aparte de eso, aunque sea un juez y todo lo grande que tú quieras verlo, debe pasar por un proceso, quizás yo diría que hasta de un examen psicológico, antes de llegar ahí, porque ahí ya está frente al pueblo, está frente al país, le está hablando al país. Ese video ya lo vio el país completo. Entonces tiene que pasar por un examen neurológico para determinar que esa persona está bien. Si aquí hicieran eso con la gente que va a hablar en público, este país nadie hablara. No, espérate. Yo sí. No es cualquiera que vaya a hablar en público. No es cualquiera que vaya a hablar en público. Un juez, o sea, a lo que usted está aspirando es una posición muy importante donde usted de la cabeza tiene que estar muy sobrio. Él no tiene deficiencia de comunicación, Nicolás. Yo no estoy hablando de deficiencia de comunicación. Él tiene un tema neurológico. ¿Tú lo sabes? O sea, a todas luces. Yo hablé de demencia senil, que se vaya a chequear, eso fue lo que dije. Pero eso es lo que te estoy diciendo. Pero es una persona capacitada, o sea, yo quiero que quede claro que por lo menos yo o sea, ¿tú dejarías la decisión de algo de tu vida en manos de una persona que tiene demencia senil? Perdón, yo no he afirmado que este señor tiene demencia senil. Exacto, estamos haciendo acusaciones muy exactamente, serias. yo dije que se revise, porque la demencia senil no es una enfermedad per se, es un tema de un deterioro de algunas cosas, que se vaya a chequear fue lo que yo dije, uno. Y dos, este señor, además de lo que podamos pensar, de que si tiene un deterioro mental o no, tiene un tema de ego importante, porque él, como él había hecho una recomendación de algo para el Tribunal Superior Electoral y se acató, o sea, se aplicó. Él se siente el papaupa de la matica porque ahí se hizo algo que él fue que lo recomendó. Y eso le da a él un aire tan grande y un yo soy tan grande que se fue de tú a tú con el presidente. Independientemente de todo eso, debe evaluarse antes de que una persona llegue y se siente ahí a hablar. Ahí ya le está hablando al país. Eso es lo que quiero decir, apoyando un poco a Nicolás en la mitad de lo que él expone, por lo siguiente. Este encuentro, este encontronazo, más que un encuentro, un encontronazo entre el presidente y el doctor Peñaló, nos conduce a dos revisiones importantes. Una, quienes deben evaluar a través del Consejo Nacional de la Magistratura, aunque va el presidente, pero el presidente puede llevar un experto, él tiene ahí un abogado brillante, que es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Es una persona con muchísimas condiciones intelectuales. Entonces, el presidente es el que representa a la máxima autoridad en el Consejo Nacional de la Magistratura, pero a nivel técnico todo el mundo tiene un asesor técnico, un asesor de materias que son trascendentes. ¿Cómo decía? Summa cum trascendental. Ahora, hay que evaluar. Tiene el presidente del Senado, porque hemos tenido de todo como presidente del Senado, pero hemos tenido de todo como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, ¿quiénes son los que deben ir? Porque, por ejemplo, va un senador que tiene que ser del partido contrario o diferente al del presidente del Senado, pero ese senador en esta ocasión ha caído en Omar Fernández, pero pudo haber caído en cualquier billetero, dice, los banqueros estos que hay en el Congreso. Pero va un diputado diferente al presidente de la Cámara de Diputados. Puede salir cualquier diputado, hasta un traficante de drogas, que hay muchos ahí rondando. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la primera modificación que debe hacer es que quienes evalúen realmente a estos jueces, profesionales, maestros que quieren ser jueces, quienes lo evalúen tengan calidad técnica, capacidad
profesional para evaluarlo. Pero lo segundo es que quienes van a postular, quienes van a aspirar a esos cargos, como decía Yamel ahorita, que por lo menos tú estés tranquilo de que no tienen una demencia senil, que no tienen un problema neuronal, ¿no? Que no tengan... Lo básico, Freddy, ¿verdad? Lo básico. Y entonces, como básico es que deben pasar por un proceso de depuración previo para no darle este espectáculo ante la nación con estas condiciones. Gracias, Freddy. Fíjense que sin faltarle el respeto ni al juez ni al presidente, creo que es bueno y válido hacernos algunas preguntas sobre las imágenes que acabamos de ver y que acabamos de compartir con nuestra audiencia. Y son las siguientes preguntas. ¿Lo que acabamos de ver es justo? Y ahí quiero robarle algunas frases a nuestro querido Freddy Aguas Vivas, en línea de que es difícil medir la trayectoria, la experiencia, el nivel de tecnicismo y el nivel de profesionalismo de cualquier persona con un cierto know-how o expertise que tengamos al frente en apenas 5 minutos. Más aún, si la persona que queremos elegir es para el puesto de nada más y nada menos que juez de la Suprema Corte de Justicia. Por ende, un juez no es justo medirlo en 5 o 10 minutos. No se puede evaluar la capacidad analítica de ningún profesional bajo presión política, porque además hay un cierto dolor interno. Es como que yo, por ejemplo, y me ha pasado, me llaman para Revenue Manager de un tema y veo que la joven que me está entrevistando en ningún momento me habla de Channel Manager ni de PMS. ¿Y qué me ha pasado? Entonces yo empiezo a ella y digo, disculpa, ¿va a terminar la entrevista así? Nunca me preguntaste nada de lo que es Revenue Management. Nunca me preguntaste de temas de market share, del tema de la tarifa, del ADR. No hablamos de tarifa promedio, no hablamos del ser competitivo del hotel. Por lo tanto, quien me llamó no tenía la formación ni el conocimiento para poder saber si yo era apto o no para el cargo. No se puede en 5 o 10 minutos explorar el rigor, de alguna manera, de su pensamiento jurídico. Es imposible hacerlo en 5 o 10 minutos, por lo tanto, el proceso no es justo. ¿Es eficiente? Tampoco es eficiente. Ahora, si lo que vamos a medir es que se cumplan los plazos de manera tan estricta y con tanto rigor, como decía Yamel Castro, sí es eficiente y habría que aplaudirlo. Ahora, hacer una entrevista en tan poco tiempo para obtener el resultado que queremos de elegir a un presidente o un juez de la Suprema Corte de Justicia, obviamente que no es eficiente. Entonces ya vamos viendo con cierta profundidad en el pensamiento que si no logramos profundizar en la experiencia o el nivel de conocimiento que tiene la persona que tenemos al frente durante la entrevista, obviamente ya estamos viendo que ni es justo ni es eficiente. ¿Es coherente con estándares internacionales elegir o que sea elegido un juez para la Suprema Corte de Justicia por parte de alguien que ni es abogado, ni tiene ningún tipo de conocimiento jurídico, ni ha pasado por las cortes, ni tiene experiencia al interior de una procuraduría? Pues obviamente que no. Obviamente que no. Y ahí entra, yo no encuentro que el juez haya sido arrogante, creo que estaba tan molesto que perdió lo que le llaman los estribos. Es decir, tenía la persona al frente que es el presidente. Recordemos también que ese juez vive en la República Dominicana. Por lo tanto, los problemas que tenemos usted y yo en el supermercado, el caos vial, el tránsito, y de alguna manera tengo al frente mío el responsable de todos mis males, que encima me va a evaluar para un cargo sin tener la experiencia. Entonces, ahí hay un pequeño caldo de cultivo, que es como cuando usted pone un sancocho. Yo les conté que me tocó una pareja que no sabía cocinar. Como cuando tú tiras esa carne y empieza a botar espuma. Obviamente el sancocho va a salir malo. Tienes que decirle, mi amor, ¿por qué no tiramos la espuma blanca, la baba que va saliendo? Pero ese no es el tema. Para tú elegir un juez de la Suprema, uno debiera entender que la entrevista al menos va a ser larga y estructurada. Entonces, lo que podríamos pensar de alguna manera para poder cambiar el protocolo o el procedimiento es que las preguntas las haga un jurista. Una persona con la experiencia tal que el que está entrevistando se sienta, no, este tipo sabe. Disculpe, magistrado, en caso de un caso tal, ¿usted cómo reaccionaría?
Si tuviera frente a un caso en el que tal y tal ley, tal, ¿usted qué piensa? Sí, pero miren cuáles son las preguntas que le hace el presidente del grupo que va allí. Por ende, en ningún momento ni es culpable el juez, ni es culpable el presidente. El presidente forma parte de algo que le dejó. Tienes que sentarte aquí. Aquí me siento, sí. Mira, estas son las preguntas que tú puedes hacer, ¿vale? ¿A quién vamos a tener? Mira, son fulano, fulano, fulano y fulano y tienes que entrevistarlo para el siguiente cargo. Ah, vale. ¿Y qué voy a hacer con él? Porque ¿cuál es el cargo? Disculpa. Miembro de la Suprema Corte de Justicia. Se lo está pidiendo un economista. A una persona que tiene toda la presión de un país que no es ciego, Abinader. Lee las redes sociales, lee la prensa, está al tanto de todos los problemas que tiene su gobierno, pero tiene que dedicar unos minutos a elegir a nada más y nada menos que a un miembro para la Suprema Corte de Justicia, sin tener la experiencia. Es decir, que quien lo está poniendo en esa posición, amigo de él no es. Y termino con lo siguiente. El sistema que tenemos, que es este famoso Consejo Nacional de la Magistratura, como decía Freddy Aguaviva, donde se puede sentar un limpiabotas, un carbonero, una persona que vende tickets de la lotería en la calle, cualquiera si le tocase el cargo en el Congreso puede sentar ahí. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora, papá? Vamos a elegir un juez de la Suprema Corte de Justicia. Man. ¿Y a qué hora nos vamos para...? Esto va a durar media hora. Sí, porque son Es 5 minutos. una falta grave de respeto la manera en que estamos eligiendo los jueces. Y lo está sintiendo el entrevistado. Lo que pasó con Miriam Germán Brito, donde además va el otro a darse ciertos gustitos personales, fue más o menos lo que pasó aquí ahora. Es decir, ¿tú qué pregunta me vas a hacer para que yo diga, wow, impresionante? Si llego a perder, perdí frente a un duro. Usted desnudó ante mí mismo todas mis carencias profesionales. Mi Por ende, falencia, sí. nada, no tengo nada que decir, perdí, pero miren, me voy dignamente. Muchísimas gracias. Me voy a estudiar para el año que viene o para cuando toque. Claro, acá no. Acá estoy frente a 4 personas que cada vez que me hacen una pregunta yo hago así. Uy, mi madre santísima. Y lo digo porque a mí me han llamado y luego yo digo, pero mi amor, ¿tú sabes para qué cargo fue que me llamaste? No tenía idea la persona que me llamó. Y termino antes de pasar con el resto del equipo. Brasil, escuchen esto. Las empresas que hacen, ¿cómo se llama? Hunter, ¿no? Los cazadores de talento. Reclutadores de... Los reclutadores solo logran ubicar en el universo laboral el 5% de la persona para los cargos. Se hizo un análisis profundo en una reunión que se hizo en Santiago de Chile. Oye, pero ¿cuál sería el problema que estamos teniendo para conseguir personal? ¿Saben qué descubrieron? Que la gente de recursos humanos es como si dijera, mira, Yamel, tú eres la gerente de recursos humanos, sí. Necesito un director de logística. Ah, ok, dame, mañana yo te tengo eso. Yo no le pregunté a Yamel qué experiencia tiene ella en logística como para que ella seleccione a través de un proceso Al candidato al ideal. mejor director de logística y yo soy FedEx. Obviamente ella va a fallar. Quizás por estrés, por poco tiempo, por un problema que tuvo con el marido. Sabrá Dios qué hombre o qué persona, qué ser vivo, humano de la especie me va a llevar a decir, ya te conseguí el director de logística, Nelson. Se llama Juan Pérez. Bueno, tráemelo. Eso es lo que está pasando con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, Nicolás Castillo. Yo Déjame por darte eso... un dato. Aguas vivas. Para que lo no, Ok, un está bien. dato, Dale. un chele de aporte. El Consejo Nacional de la Magistratura está compuesto por 8 personas. Y entonces de esas 8 personas, solo 5 no, podrían no tener capacidad para evaluar, para seleccionar. No cuenta ¿Por qué? con el expertise. Porque abogado solo está el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez diferente al presidente. O sea, 2 jueces de la Suprema y un juez del Tribunal Constitucional. O sea, solo expertos en derecho solo hay 3. Podrían eventualmente, como es el caso, que el senador segundo después del presidente del Senado que se escoja, en este caso es Omar Fernández, es abogado, pero acaba de empezar la carrera de Derecho, tiene 14 días en experiencia. 14 días y medio, cuidado. Y medio, más o menos. Y está el presidente de la Cámara de Diputados, es Pacheco, no es abogado, pero entonces hay un diputado diferente al presidente de la Cámara de Diputados, que entonces estaríamos hablando de que 5 personas podrían no ser abogados y ni saber nada de derecho, y de 8, esa es la inmensa mayoría. Increíble. Pacheco solo Por sabe eso. aprobar préstamos con un martillo. Eso es lo único que sabe Pacheco. ¡Aprobado!
Mira, Nelson, por eso Dios. que tú acabas de exponer, es que yo digo que debe haber una evaluación previa antes de llegar a esos 5 minutos. Esos 5 minutos deben ser como el filtro final. Entonces, si una persona ya no pasó una evaluación previa, ya no, o sea, no va a llegar a los 5 minutos. Alguien que llegue ahí es una persona porque cuenta con todas las capacidades y las luces, y ya es solamente para tomar una decisión quizás rápido sobre las capacidades de esta persona. Entiendo y apoyo el punto también de que zapatero a su zapato, el que no es abogado o no es experto en temas de leyes, no puede estar evaluando a una persona que aspira a ser juez. Nicolás, ¿no te Entonces, molestaría a ti no, que un ñame te evalúe a ti? no, o sea, no debería ser. Depende, un piloto no puede depende ir. si es para un sancocho. ¿Qué daño te ha hecho el ñame? Bueno, depende si es para un sancocho. Claro, exacto, sí. Zapatero a su Entonces, zapato. Definitivamente. Ahora, eso sí hay que decir algo. Este señor, a todas luces, carece también de algo muy importante que es vital a una persona que esté aspirando a ese puesto, que es inteligencia emocional. Carece de eso. Y eso Es que se en la puede época de él eso no se daba. evidenciar. No. Sí, pero en su época no se daba. Pero estamos en este tiempo y en este tiempo que se está evaluando. Pero ¿por qué lo criticas a él, Nicolás, y no criticas el proceso? Sí, Ya lo has critico el criticado proceso. 2 veces al juez. ¿Tú crees que la culpa era del señor? No, Yo creo que no. oye, Nelson, critico el proceso. Entiendo, y por eso dije zapatero a sus zapatos. O sea, uno que no sea conocedor de leyes o abogado no puede estar evaluando a una persona que está aspirando a ser juez. Ahora, debo decir también que el señor no tenía inteligencia emocional. Pudo haberse simplemente acatado a el protocolo establecido que decía que solamente son 5 minutos o sea, acatar eso. Pudo haberlo hecho. ¿Y cómo tú simplemente. explicas en 5 minutos, Nicolás, lo que es una carrera de tantas décadas? No se puede. Pero mi madre No se santísima. puede. No se puede. El tiempo es. El Nicolás, tiempo. explícame en 5 minutos qué tú has hecho a nivel de televisión. No, y no. solo tienes 5 No se minutos, puede. Nicolás. No se puede porque no te puedo resumir en 5 minutos aproximadamente más de 15 años. Entonces, yo lo que digo es que independientemente, tú me das 5 minutos para explicarte. Yo en 5 minutos te explico lo que yo puedo, porque son 5 minutos. Es como cuando aquí se enseña. Nosotros los doctores... No, y los problemas que tú has tenido con Cookie, pero eso no es parte del programa. Nosotros Eso no, no es bueno tú no hablar. respetas la seña. Yo siempre respeto No ponga las ese señas. ejemplo que va a salir mal. No, yo siempre respeto las señas. Lo que pasa es que ustedes no entienden. 15 La minutos, seña, 15 minutos después, No, pero él la respeta. la Y seña. Osvaldo tiene los brazos más largos por culpa tuya. Pero es a ustedes que le hacen la seña. Sí, Yo estoy claro. mirando para allá, esa cámara. Ajá. Entonces, ahí es donde está el detalle. Yo creo que esto deja una buena enseñanza y deberían replantear todas estas cosas que estamos diciendo, de que se evalúe las personas que van a evaluar inicialmente. Freddy, de ¿se que te puede cuenten con la cambiar? capacidad. Oye, vamos a preguntarle a Freddy que sabe de todo tema político. Que por cierto, ayer fue que me enteré que Freddy era un duro en política y tenía 24 senadores. Ah, pero que Freddy Ah, tiene pero muchas imagínate. cartas bajo la Eh, manga. Freddy no ha sido presidente No, porque y no él ha querido. calladito aquí atacando a los políticos, pero él es uno de ellos. Freddy, ¿se puede hacer algo para cambiar este formato, este proceso? Mira, has recibido ya como 3 modificaciones desde que se instituyó en el año 2010 en la Constitución de Leonel Fernández, que se instituyó el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha habido un par de cambios. El último fue para incluir al Tribunal Constitucional, al presidente del Tribunal Constitucional. Pero es adecuado hacer una revisión que sea técnica, que no habría que ir a la Constitución, porque con esa misma estructura, si tú le asignas a cada miembro del Consejo la posibilidad de tener un asesor jurídico que le permita, es un nombramiento administrativo que nombre cada uno y esas preguntas y esos cuestionamientos los haría el asesor en vez del presidente. ¿Y hoy cómo funciona, Freddy? Por ejemplo, las preguntas de nuestro presidente, ¿quién se las hace a él? Me imagino que él acudirá al consultor jurídico, pero hay debates que tú no puedes tenerlo ahí. Ya es televisado la selección para que haya transparencia y todo el mundo vea. Entonces, ¿qué pasa?
tú no puedes, de repente el tipo dijo algo, como ya no, yo sé más que todos ustedes. Entonces tú tienes que tener un abogado ahí que te diga cómo responder, porque se va a un debate el presidente con un abogado. El presidente no sabe de derecho, pues no tiene que saber de todo. Y entonces resulta que cómo se enfrenta a ese magistrado, a ese letrado, a ese doctor. Entonces es bueno tener al lado. Tú ves en las Naciones Unidas, cuando tú llegas, que llegan los presidentes y en todos los foros internacionales, tú ves 2 sillas ahí atrás, tú tienes el canciller de la República y otro asesor que te van orientando. Mira, dijo esto, responde esto. Una asesoría permanente. Yo pienso que con asignarle un asesor a cada una de las personas que no sean duchos, que no sean expertos en derecho, ya tú cubres la parte, porque estar evaluando para las altas cortes, que eso es lo máximo de lo máximo. Por ejemplo, las decisiones que adopta el Tribunal Constitucional ya es ley, batuta y constitución, no hay forma de modificarla, porque el Tribunal Constitucional es la última instancia jurídica que tiene la nación. Entonces, cuando se toma una sentencia ahí, ya esa sentencia es definitiva y adquiere la categoría de la cosa irrevocablemente juzgada. Entonces tú, con un proceso de selección, que tú estés en el aire, que estés seleccionando a lo loco, es peligroso para la nación. Freddy, ¿no serviría la propuesta que hace Nico de hacer una evaluación previa, que solamente los que vayan a esta reunión? Pero eso es técnico también, porque lo que pasa, mira, se inscribieron 86 personas para postular, pero hay una pila de locos, viejo, que nada más para salir en televisión. Va gente que se inscribe. O tú oyes una gente ahí que tú no le conoces ningún bagaje. Entonces no puede ser que todo el que se inscriba vaya a ser seleccionado. Entonces ahí eso refuerza el punto que yo dije. Una preselección de... Y quizá lo que plantea, lo que creo que fuiste tú, Nico, que hablabas de una o alguna prueba psicológica. Sí. Entonces no es absurdo, Freddy, que también tenga que pasar un filtro. Y Yamel pidió también que se le... Yamel hablaba también del tema de la demencia senil. Que se evaluara eso, porque si una persona con rasgos de demencia senil o de cualquier tipo de trauma o deterioro de enfermedad mental, le puede pasar a cualquiera. Yo me voy más lejos. Deberían hacerle una investigación. Yo creo que en Estados Unidos, de hecho, esa es la manera de cómo se maneja. A cada persona que aspire a ser juez, tienen que hacerle una investigación. Pero profunda. Pero exacto. Tienen que hacerle una investigación profunda. A profundidad. Tanto porque estamos hablando de otro juez que el día 20 va a estar en esa entrevista, que su hijo fue ya aprobado para ir en extradición a Estados Unidos por temas ligados al narcotráfico. Entonces, con mayor razón, vamos a hacer una investigación. Vamos a determinar todos los lazos que tiene este señor, inclusive, con temas confusos. En Estados Unidos te sacan todos los trapitos sucios que tú tengas en tu multas vida. De tránsito, todo. Usted violó una ley de tránsito, te sacan un expediente completo. O sea, la investigación para seleccionar a una Suprema Corte de Justicia es una investigación profunda, pero del FBI. Freddy, pero claro, en ningún momento cuando se estructuró la manera en que se iban a elegir los jueces, nadie pensó, señores, deberíamos poner aquí que todo el que se siente en esa silla sea abogado o haya sido un ex juez o haya formado parte de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué se hizo tan mal? Bueno, lo de tan mal habría que investigarlo, porque lo que pasa es que hay cosas que no han funcionado técnicamente. Pero el espíritu de que el consejo, que los jueces, antes lo seleccionaba Balaguer. Balaguer te decía, mira Nelson, tú vas a ser juez de primera instancia del tribunal de Asua. Y punto. Tú nada más tenías que ser abogado y te hacían juez. Ahora, todo ese proceso de selección de dedo del presidente de la República, que era el que seleccionaba la justicia, la impunidad y la corrupción se enseñoreaban porque no había nadie que supervisara eso. Se escoge un método democrático y amplio y entonces se le da participación a los otros partidos políticos. Por eso cuando se escoge al presidente del Senado, que casi siempre es del partido de gobierno, se escoge un juez diferente al partido de gobierno para que no haya monopolio de la justicia. Entonces ese juez diferente al partido de gobierno tiene que ser escogido de la segunda mayoría del Congreso. Bueno, vamos a escuchar también a la audiencia, a ver qué opinan, ¿verdad? Que nos llamen. Ya están titulados los teléfonos en pantalla, puede llamar
hacer sus comentarios. Estamos hablando sobre el señor Peñaló, que ayer se viralizó en redes sociales por irse en casi que un debate con el presidente Luis Abinader, en medio de su evaluación para formar parte del Tribunal Superior Electoral y el Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, si él se hubiese sometido a los 5 minutos, hoy la conversación fuera diferente. Hoy nadie supiera quién es él. Bueno, sí, supiéramos quién es él, porque independientemente que él hubiese dicho exactamente lo mismo que dijo, pero en 5 minutos, hoy estuviéramos diciendo, el señor tiene razón. Creo que esa palabra el pleito fue por violar los 5 minutos, no hubiese habido pleito. Conversación, claro. Sí, pero el hecho de él decir que quienes lo estaban evaluando no contaban con la capacidad, ya eso hubiese sido suficiente. Él estaba enojadísimo, Nico, él perdió los estribos, él estaba indignadísimo con la situación, el escenario, Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Sus opiniones sobre este estridente intercambio entre Peñaló y el presidente. Adelante. ¿Quién nos habla? Es muy vergonzoso lo que siempre pasa en ese reality show. Es muy vergonzoso. Porque el otro día también cuando destituyeron los 3 jueces, fue muy vergonzoso que ni siquiera las actas después aparecían. Wow. Y es en todos los estamentos. En todos los estamentos del Estado. Usted dice del jueves de pasado de mañana que va a evaluarse, que tiene el hijo, que tiene problemas con el narcotráfico. Sí. Pero la mujer es diputada y el partido del gobierno no pudo pasar un sedazo para ver quién estaba metido en eso. Y los narcodiputados que están ahí. No pudieron pasar un sedazo para que no lleguen ahí. ¿Usted me entiende? O sea, que todo lamentablemente, un ministerio que la ley decía que tenía que ser ingeniero hidráulico y formularon la ley para meter uno que es abogado. Mañana espera mañana una primicia cuando Colombia esté aquí. Vamos a dar una primicia mañana sobre eso. ¿La vamos a guardar para mañana? Sí, porque las primicias son exclusivas de la máxima. Está bien. De Colombia. Tiene la jefa que está aquí. Falta Alba también, acuérdate. Pero está el Colombia, Congreso, un Congreso permeado por el narcotráfico. O sea, más caso es lo que usted va a sacar. Y el del senador. Pero mucho más. Pero mucho más. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde? Adelante. Felicidades para todos. Gracias. Yo quisiera decir algo. Adelante. Sí. Usted vio en estos días que se inauguró el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, ¿verdad? Sí. Pero Leonel Fernández se lo compró eso a un narcotraficante que le hacía la campaña a un partido aquí en la capital. Pero le compró entonces, los terrenos, le compró. Oiga esto. No solamente eso. Diga el nombre. Pero el encargado del Poder Ejecutivo con los barrios, que tenía Leonel Fernández, que era un amigo mío, apellido Félix, lo puso como ayudante fiscal también y a la hija hizo fiscal también. Eso no son cosas porque el PLDismo o esta gente recalcitrante tienen que saber mirar. Nada más saben criticar la cosa. Vamos a cambiar, que el país vaya y mejore. Eso es lo que queremos. Sí. Bien, ¿eso fue una llamada suma contrascendental, Freddy, o no? Suma contrascendental. No, lo que pasa es que nombre a una persona como fiscal o fiscalizador, si es abogado y reúne las condiciones. Tenemos otra llamada. Llamada. Buenos días, su nombre. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenos días, José Enrique, de aquí de Cleveland, Tennessee. Adelante, José Enrique. Sí. Mira, de las pocas veces que he estado de acuerdo con Nicolás, hoy es una de ellas. Yo creía que esta persona pasaba por un filtro. Yo entendía que primero, antes de presentarlo al público, era para que nosotros lo conociéramos, pero que ya se había hecho un filtro anterior y que esos eran los candidatos para luego yo decidir entre ellos quién era apto para un puesto tan trascendental como este. Porque lo que se está diciendo, no solamente que dejan en ridículo a una persona como el presidente que no sabe de leyes, es que nos dejan a nosotros algo más para nosotros reírnos y cogerlo como que se fuera la burla del día. O sea, eso es una falta de respeto a nosotros como ciudadanos, de nosotros entender entonces que quienes nos juzgan a nosotros son aquellos que entonces pueden coger el dinerito, porque es que no van a otra cosa entonces, no tienen capacidades.
que no se están eligiendo los mejores porque no se están haciendo los filtros correspondientes. Estoy 100% de acuerdo con Nicolás. Debe de hacerse un filtro previo, Claro. una evaluación posterior, y ya cuando llegan a nosotros, al público, es porque ellos tienen una idea de quiénes son los candidatos idóneos para ese puesto. Muy bien, gracias. Así es, gracias por su llamada. Gracias, Ahí José. está, Nicolás. Correcto, Muy sí. importante, los teléfonos siguen abiertos para gente con opiniones sobre este mercado Donde que él se, no está de que acuerdo se armó. cuando yo hablo de Trump, nunca. No, pero tienes que controlarte Pero con ya eso. coge lo bueno Tu y transferencia déjalo la pasar. toma y te quedas calladito. Le gusta Este es un programa suma ultra con Tenemos otra trascendental. llamada. Suma cum trascendental. Buenos días, Buenos ¿quién nos días. habla de dónde? Aquí Adelante. Eustacio Valerio de Villaduarte, muchas bendiciones para todos. Amén, adelante Eustacio. Señores, nosotros estamos en un país totalmente vulnerable. Ustedes ven esos candidatos de Estados Unidos que tienen primero que ser senadores. Miren a Kamala Harris, que fue fiscal del Distrito de California, después me parece que de San Francisco. Y aquí ustedes ven un bando de personas que de una vez quieren aspirar a la presidencia de la República. Duran 2 años en un cargo y ya quieren ser presidente de la República. Pero eso es increíble. Y ustedes Qué ven bueno el personas. carguito, El Y ustedes Carguito ven es bueno. Sí, nos caemos excelentemente bueno. Y ustedes ven personas en los que ganan aquí con votos exagerados, que le ganan a personas que en verdad tienen la verdadera propuesta y le ganan a base del dinero, porque la persona lo que ve lo que te dan, no ve a qué Papeleta mató a candidato. menú. Pero no Así, debería ser así es, gracias Eustacio. Y Morocota acabó No con todo. debería ser así. Los teléfonos abiertos, señores, para gente que tiene opiniones sobre este tema del juez que se enfrenta al presidente Abinader. Es un acto vergonzoso, primero porque una entidad, la entidad que representa a un aspirante a ser juez en la nación, entendemos que debe manejarse diferente y que eso se haga frente al presidente, sea quien sea el presidente, debe mostrarse cierto respeto y se está violando el protocolo allí. Buenos días, ¿quién nos habla de dónde? Adelante. Muy buenos días, Antonio Ramírez. Adelante, Antonio. Zona Colonial. Ustedes no se han dado cuenta de que este gobierno, como que son cosas preparadas. ¿Se recuerdan de la persona que fue a la semanal? Un periodista, supuesto periodista, que era desde los Estados Unidos, que él comenzó a debatirle al presidente y a decir cosas incoherentes. Ese tipo de cosas, ellos las están provocando para que el pueblo se vaya, vire los ojos para eso, o sea, se entretenga. Son entretenimientos que el gobierno está haciendo para nosotros, su pueblo, porque ellos creen que somos indios. Solamente eso tenía que decir, dense en cuenta, abran los ojos. Mientras más se hable de eso, más ellos lo van a seguir haciendo, porque es entretenimiento, es teatro, es cine. Distracción. Es todo eso. Gracias Gracias por su Antonio. llamada. Ahí toca el tema de la lupa por debajo. Teatro. Circo. Como no hay pan, vamos a darle circo. Miren, está buena esa. Miren, esto, entiendo la llamada del televidente, puede que se utilice como un elemento para distraer la atención. Sin embargo, yo entiendo que esto es algo que pasa orgánico y esta situación es delicada. Buenos días, ¿quién nos habla? ¿De dónde? Adelante. Muy buenos días de nuevo. Lucy Díaz les habla del Distrito Nacional. Adelante. Adelante, Lucy, adelante. Gracias por tu llamada. Gracias. Estoy escuchando todos los comentarios de las distintas posiciones del panel en el día de hoy. Si bien es cierto que hay que respetar la forma, la investidura presidencial, no es menos cierto que no se puede descuidar el fondo, y de corazón yo estoy de acuerdo, aunque lo hizo de manera brusca con lo planteado con el postulante, porque ¿cómo es posible que para una posición de tal envergadura no se tenga la capacidad de evaluarlo en lo que él plantea? Y lamentablemente en este país todo se ha relativizado, todo se ha cualquierizado, y cualquiera decide
por el destino del país sin tener las mínimas competencias. O sea, yo le doy razón al postulante, amargamente. Gracias, Muchas Lucy. gracias. Así es. Wow. Por eso te dije, Nicolás, que no atacara tanto yo al lo que juez, digo ni es, ni eso. lo que digo es para un poquito tumbarle las alas de la esperanza del corazón a Nicole y a Lucy, que nos acaba de llamar. Ustedes sabían que los jueces de la Suprema Corte de Justicia ya están seleccionados y todo eso es una parafernalia. Los 3 que van a ser seleccionados, los 4 ya están seleccionados. Te lo dice el zorro de esta plataforma. Todo eso. Que él sabe. Entonces, toda esa parafernalia es un montaje que se hace. ¿Y quién eligió a esos 3 que ya están seleccionados? Tenemos una llamada, él te va a responder eso ahora. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? Adelante. Sí, buenos días. Y aquí de Santiago. Adelante, Cibao. Regine Erasme. Adelante. Adelante, hermano. Oye, hermano, respeto a esos jueces y esas cosas. Quien tiene la potestad es el presidente. Nadie puede opinar de eso. Porque la potestad es del presidente. Y otra cosa, ¿de qué comité de base son ustedes de la oposición? Fermín, disculpa un minuto. No es potestad del presidente. Constitucionalmente los jueces tienen que ser seleccionados por un Consejo Nacional de la Magistratura, que es un organismo democrático donde cabe la oposición y cabe la sociedad dominicana para hacer, porque se supone que el presidente de la Suprema Corte de Justicia no tiene posiciones políticas, ni el Tribunal Constitucional tampoco. Entonces, es un mecanismo colegiado establecido por la Constitución de la República y el presidente es un voto. Lógicamente, que estamos hablando de un país como el nuestro, el presidente toma todas las decisiones. Exacto. Discúlpame, sigue, Fermín. No, él se fue. Exactamente. Freddy va diciendo eso. Y a mí perdona que no quería tumbar, Fermín. Sí, tranquilo. Tenemos llamadita. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante. Buenas. Buenos días. Adelante. Adelante. Yo quería preguntarle, usted que sabe más que yo de esto, la ley de salario no es para todo el mundo, para el gobierno respetarla también. Claro, sí. Claro. ¿Y por qué este indolente tiene los empleados públicos muriéndose del hambre aquí en este país? Indexación incluida. No le están pagando. Wow. ¿Qué pasó, hermano? Diga, hable. Haga su denuncia. Digo yo que porque no tiene, él no lo respeta, porque yo veo que los otros gobiernos respetaban la ley de salario y le aumentaban primero a los empleados públicos y ella ha hecho 3 aumentos y solo los empleados privados, o sea, son la gente de él, los empleados privados. Wow. Ok, gracias. Gracias por su llamada desde Herrera. Adelante. No ha habido aumento en el sector público. ¿Hace cuánto? ¿Hace qué tiempo? Yo no recuerdo, o sea, haber escuchado en los gobiernos del PRM aumento al sector público. No lo he escuchado, pero hay que ver. Se ha ido aumentando por sectores, porque a la policía se le hizo un aumento considerable. Sí, pero a la policía eso fue una promesa de campaña. Buenos días, ¿quién nos habla desde dónde? Adelante, buenos días. Las enfermeras. Buenos días, te habla el doctor Jiménez de aquí de Punta Cana. Adelante, doctor. Señores, para nadie fue una sorpresa que desde que ese señor se presentó había una deficiencia profesional y psicológica. Ese señor necesita sí o sí una evaluación psicológica pero rápida. Ese señor no está facultado, no está preparado para ese puesto como juez electoral. Sí. Eso es un hecho. Señores, aparte de eso, lo que sí se sugiere es una preevaluación, inclusive antes de que ese comité se pueda juntar con ese tipo de gente para saber si esa persona está mentalmente apta. Muchas gracias. Gracias por llamar. Importante y objetivo aporte. Ya Yamel había diagnosticado la demencia senil. Que no, sí, yo no la diagnostiqué. Tiene todas las evidencias. Mira, no, señores, déjame yo ayudarte, Yamel. Mira cómo coincide. Mira, Freddy y Nicolás, que son 2 estridentes extremistas, quieren complicar a Yamel diciendo que no, Yamel diga una recomendación. Exacto. Que posiblemente pero correcta, porque mira que todo el mundo está Nicolás siempre hace eso. Tenemos llamadita, el provocador. ¿Quién nos habla de dónde? Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Quién nos habla desde dónde? De los Alcarrizos, le habla Jiménez de los Alcarrizos. Es para presentar una denuncia con relación al cementerio de los Alcarrizos, donde han puesto un vertedero
E incluso, Llámame como el a Junior. cementerio no tiene puerta, el cementerio no tiene puerta por ningún lado, están enterrando los muertos están enterrando hasta gente desconocida. En más de noche están enterrando muertos ahí. Wow. Y hay un cementerio, un vertedero. Sí. Yo quisiera que ustedes vayan y vean ese vertedero. Que manden que sea un periodista. En la misma calle de La Sirena, en la misma calle de Puente Blanco. Oye, está ese mismo vertedero que tiene Junior Santos, dentro del cementerio, dentro. Es el vertedero más grande que ha podido haber. Me parece Duquesa. Ahí está la denuncia, atención, alcalde Junior Santos. Junior ve el programa todos los días. Atención, Junior resuelve. Con el cementerio de los Alcarrizos, ¿verdad? Sí. Atento con eso.